desarrollando el aspecto integral de la santificación, desde la santificación de la mente, las emociones, incluso el cuerpo. Hoy vamos a desarrollar un marco general sobre las disciplinas espirituales y su lugar en la santificación de la vida del creyente. Vamos a hacer un recorrido por las disciplinas en general y aterrizar en el tema de la oración. Quiero que leamos el texto que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, en el versículo 2, que ya es muy conocido, que comienza diciendo: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Para fines, digamos, pedagógicos, podemos clasificar las disciplinas espirituales en disciplinas personales y en disciplinas eclesiales o comunitarias, que se van a cruzar. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, que existe una dimensión personal de la oración y existe una dimensión eclesial de la oración. Es decir, oramos como individuos, pero también oramos junto a otros creyentes, pidiéndole al Señor que nos ayude. Entonces, por lo general, están ambas dimensiones de la vida de las disciplinas espirituales. Este punto es importante porque hay extremos en los cuales normalmente se cae. Y el primero es que, como vemos, la mayoría de las disciplinas espirituales está ordenada a nivel personal. Se entiende que estas disciplinas espirituales personales son suficientes, y muchas personas creen que posteriormente no van a necesitar el desarrollo de esas disciplinas a nivel eclesial. Si yo oro en mi casa, ¿para qué tengo que ir un miércoles a orar en la iglesia? ¿No me escucha acaso Dios aquí en mi casa el miércoles igual que me escucha si estuviera junto con los otros hermanos? Entonces se cae en un individualismo que olvida la dimensión espiritual de la fe a nivel de la iglesia. O puede suceder lo otro: Dios no te escucha, si te quedas en tu casa tienes que venir. Entonces está el tema. No se puede, entonces el otro punto es que se convierte la fe en un colectivismo, en una colectividad que termina anulando, digamos, esa experiencia íntima y personal a nivel devocional. Pero lo que la Biblia nos muestra es que nosotros debemos tener una relación personal con Dios, y esa relación personal nos lleva a la iglesia porque el Señor nos ha rescatado para incluirnos en un pueblo. Ahora, incluidos en el pueblo, no desaparecemos como personas ni como individuos. Y esto es igual que para el evento del matrimonio. Si está casado, eso no quiere decir que porque ahora son dos, nunca más va a volver a orar usted solo. O sea, no puede, digamos, no, pero es que yo solamente oro con mi esposa, y si mi esposa no está, entonces yo no oro. O cosas por el estilo. Aunque son una sola carne ahora, y evidentemente esas disciplinas personales deben también trasladarse a la vida del hogar, orar juntos, leer la palabra juntos, venir a la iglesia juntos, pero no quita que ese esposo o esa esposa pueda seguir teniendo una vida de oración personal, de lectura personal, y que incluso es recomendable que ambos lo hagan, y que cuando se unan en esa oración cada uno trae y aporta aquello que el Señor le ha enseñado por medio de su devoción personal. Entonces, los medios de gracia personales están la oración, la meditación en las Escrituras, el ayuno personal, que es un tema que poco hemos tratado, pero creo que solamente lo tratamos en un programa de radio. La soledad y el silencio. Quiero que vayamos al texto del Salmo 4,
versículo 4. En Biblia de las Américas traduce así: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. ¿Alguien tiene otra en Reina Valera? ¿Cómo dice? Vuestra cama. ¿Cómo dice el texto completo del 4:4? Esta es una parte que hace importancia al tema de la oración y la meditación, y está asociado con el recogimiento, el silencio exterior e interior. Cuando hablo de exterior e interior, es hacer ese sacrificio extraordinario de apagar el celular, que a veces nos cuesta tanto, de apagar el televisor, de apagar la radio, etcétera, etcétera, y realmente enfrentarnos a estar en silencio con nosotros mismos. Es algo que esta cultura occidental, atropellada por toda la influencia de los medios de comunicación, ha perdido. Hay un temor, casi que un espanto al silencio en muchos hogares. Y siempre lo digo, que me parece curioso la experiencia que se vive en muchos hogares donde la persona, cuando llega a su casa y no hay nadie más, por lo general prende radio, prende televisor, prende cualquier cosa, y uno dice, ¿para qué? Si no lo está escuchando, ¿por qué le está haciendo otra cosa? Porque le tiene miedo a quedarse en silencio, le tiene miedo a sus propios pensamientos. Quizás se tiene miedo a que en esos momentos es donde comenzamos a analizarnos a nosotros mismos, y evidentemente lo que sale a flote de nuestro corazón no nos agrada. Es mejor llenarlo con un ruido que evite que yo tenga que hacer ese doloroso autoexamen de cómo estoy dirigiendo mi vida o de lo que hice en ese día. Pero precisamente el Señor nos llama a que en nuestra cama, en nuestro lecho, en la intimidad, guardemos silencio, meditemos. Dice, meditad en vuestro corazón. Este concepto de meditar es muy diferente a lo que hoy se ve dentro del tema de la meditación trascendental y todo lo demás. Porque aquí de lo que está hablando tanto el Salmo 4 no es de aislar la mente o buscar o algún tipo de experiencia extrasensorial que anule la razón o el lugar de la mente. Por eso vimos el tema del lugar de la mente en la santificación. Todo lo contrario a lo que el texto apunta es precisamente a que usemos nuestra mente de forma dirigida y consciente a cultivar una espiritualidad personal. El Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón. Pero meditad, ¿qué? Lo mismo que el Salmo 1, versículo 2 ya dijo. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, en lugar de vaciar la mente, lo que nosotros hacemos es todo lo contrario, llenar la mente con la palabra de Dios, y desde la palabra de Dios comenzar a examinar nuestras vidas, comenzar a examinarnos a nosotros mismos, a evaluarlos. Evidentemente que eso también es una práctica que se omite comúnmente. No estamos acostumbrados a evaluar nuestras acciones. De hecho, la dinámica de la vida hoy es tan rápida que casi nadie evalúa, ni siquiera antes de tomar las decisiones, mucho menos después. Muchas personas simplemente por la misma dinámica de la velocidad del desarrollo de la vida moderna, toma decisiones a un ritmo tan acelerado que ni siquiera las toma con todos los elementos necesarios en consideración. Y como vimos cuando tratamos de las emociones, por lo general se toman esas decisiones de acuerdo al impulso emocional del momento.
Así que si yo en ese momento estoy eufórico de alegría, comienzo a hacer una gran cantidad de compromisos que cuando esté en la caída no voy a cumplir. Y eso sucede muy comúnmente, porque al día siguiente, cuando comienzo a ver las responsabilidades que me implican esas decisiones, después no estaré de ánimo para el esfuerzo que representa cumplirlas. Y así sube y baja la vida, tanto emocional como espiritual, de cada uno de nosotros. Y eso hace parte del proceso de santificación. De ahí que esa parte de soledad y silencio, que es propicia para examinarnos, debe ser rescatada dentro de la vida espiritual cristiana. Yo pongo la analogía, el silencio afuera es una cosa. Evidentemente que es recomendable que apartemos un momento del día para estar en silencio, orar y meditar. Pero hay otro ruido que es el que proviene de nuestra propia mente y por lo general de nuestras propias ansiedades, que no nos deja escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, porque siempre nos estamos escuchando nosotros mismos. Y tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Y era tu momento de meditar en el Señor y terminas pensando y mañana y pasado y debí y esto y lo otro. Y resulta que, haciendo una analogía, nuestra mente es como un vaso de agua lleno de arena agitado. Y nunca damos tiempo para que eso se decante y al final pueda quedar algo de claridad en la vida para tomar las decisiones que se deben tomar. Ese es el lugar de las disciplinas espirituales y de la meditación en la palabra de Dios y de la oración. ¿Cuándo ve uno la expresión de esa confusión, de esa agitación del vaso? Cuando uno ve personas que hablan y hablan y hablan y uno dice, ¿realmente él examinará todo lo que dice o lo dice sin la necesaria meditación de los efectos y las consecuencias de lo que está diciendo? No habla él, habla su ansiedad por él. O su deseo de figurar, o su egoísmo, o su idolatría, o su vanidad, termina hablando por él. Porque no se da el tiempo del salmo que dice, temblad y no pequéis. La expresión es de un momento es la misma que aparece en Efesios cuando dice, airaos, pero no pequéis. Pero el concepto temblad es esa rabia donde la persona incluso llega a temblar por la complejidad de las emociones. Es como la representación visual es un estado de exaltación tal que la persona comienza a temblar por la impresión de lo que le ocurre. En ese momento la Escritura dice, meditad en vuestro corazón, antes de que esa emoción se traduzca en actos. Guarda silencio. ¿Sí ven? Lo que el texto dice, en esos estados de alta excitación, lo primero que tienes que hacer no es salir a decir lo que piensas, sino cállate, porque después vas a lamentar lo que dijiste sin haber meditado. Después eso nos pasará factura. Por eso el texto dice, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Dice, no es el momento de decir ni a favor ni en contra. Usted guarde silencio y después de su meditación, ahí sí podrá hablar. El texto que sigue dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. También nos pasa el tema ya del sacrificio, que es una dimensión ya comunitaria. El texto sigue diciendo, muchos dicen de mí, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Habla el Señor de la alegría que se produce en su presencia.
En su presencia hay multitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Ahora, en paz me acostaré, si lo leemos en línea con el versículo 4, es porque todas aquellas cosas que en ese día se convirtieron en una carga fueron presentadas delante del Señor, fueron examinadas delante del Señor, pusimos nuestra carga delante del Señor. Todo aquello que queríamos controlar ese día y no pudimos controlar, ya estamos conscientes de que estaban en las manos del Señor. Aunque el resultado no fue el que ese día quisimos, podemos dormir en paz. Otra cosa que se ha convertido en el drama del mundo moderno, ¿no? El insomnio es quizás el mal del siglo, porque el ser humano ha perdido la capacidad de estar en paz. Ha perdido la capacidad de descansar en el Señor, descansar seguro. Y de seguro que si esa persona se duerme, tiene la pesadilla con el tema que se acostó pensando. Porque no se acostó en paz y se levanta igual de preocupado que el día anterior y sigue la misma dinámica ese día. Pero el Señor lo que está diciendo como disciplina es: detente. Toma un alto en el camino. Baja la agitación. Medita en tu corazón de acuerdo a lo que es mi voluntad, mi palabra, y verás cómo te acuestas de una manera distinta. Y después el capítulo 5, el Salmo 5, versículo 3 dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. ¿Sí ve cómo se dan dinámicas completamente diferentes? Este es un hombre que se acostó en paz y que se levantó para poner delante de Dios su nuevo día. Ahora, aquí es donde viene el cruel examen de nosotros mismos. Nos acostamos así y nos levantamos así, o nos acostamos con las 10.000 cargas y nos levantamos con 10.000 más pesadas. Porque ese día entonces nos levantamos y además de que tengo que solucionar lo que llevo años tratando de solucionar y no he podido, entonces hoy voy a solucionar y a controlar lo que no he podido venir controlando. Y se levanta como la historieta esa de Pinky Cerebro. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Cerebro? Tratar de controlar el mundo. Hoy sí lo conseguiremos. Y esa persona se levanta creyendo que ese día será capaz de controlar el mundo y se acostará con el plan fracasado de que no controló el mundo, pero al día siguiente se levantará y planeará otro mejor. Y uno dice, parece chiste, pero así vive mucha gente. Hasta que llegan al límite donde se quiebran y se suicidan, abandonan lo que tienen que hacer, dejan trabajos, dejan familias, dejan empleo. Si pasara lo mismo que en Pinky Cerebro, que el plan no tuvo ningún resultado, vaya y venga, pero no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que esos jóvenes se están quebrando antes de terminar sus carreras, o que esos profesionales están fracasando en sus carreras y luego proceden a tomar otras decisiones peores que llegan hasta el suicidio. Y eso sin contar la espiral de violencia que toda esa ansiedad y frustración, ira, venganza y enojo está generando. Pero, ¿qué dice el Señor ahí? ¿Cuál es el lugar de las disciplinas espirituales en esta situación? Solamente estos dos salmos nos ponen a pensar mucho. Meditad en vuestro corazón y callad. Medita en la palabra del Señor. Descansa en el Señor. Echa sobre el Señor toda tu carga y el Señor tiene cuidado de ti. Si usted ve estos salmos de David
comienzan desde el Salmo 3, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. ¿Sí ven? Ese era el contexto de la historia. El que está orando aquí, el que está pidiendo aquí, es el rey David. En paz me acostaré y asimismo dormiré, a pesar de que mi propio hijo me esté buscando para matarme con un ejército bastante bien armado. Creo que esas son situaciones que le robarían el sueño a cualquiera. Pero si nosotros entendemos que el sueño, incluso el descanso, así como el trabajo también es una disciplina espiritual, comenzaremos a ver el tema de una forma bastante diferente. Entonces nosotros vemos que el silencio es necesario en nuestra vida para examinar, para que Dios nos examine por medio de su palabra y nos ayude. Luego también viene el trabajo, el servicio, también hace parte de las disciplinas espirituales generales, que son personales y que se cruzan también con la vida de la iglesia. Así que cuando nosotros llegamos y vemos que estas disciplinas como la oración y la meditación son a nivel privado, la oración secreta en soledad de la que habla Mateo cuando dice, tú entra en tu cuarto en lo secreto y el Señor verá en lo secreto. Pero esa oración también tiene la dimensión corporativa. Como iglesia también adoramos, clamamos, pedimos al Señor que nos ayude. Como dice el Salmo 9, alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré, en ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Vemos el lugar ya también de la adoración comunitaria, el lugar del descanso, del trabajo, del servicio. Aquí en los Salmos es donde quizás más se nota la parte de la liturgia corporativa o la liturgia del pueblo de Dios. Tenemos salmos personales, por ejemplo, salmos personales penitenciales, como el 51, pero también tenemos salmos que son de la penitencia del pueblo, de la oración del pueblo, del ruego del pueblo por el perdón. Es decir, que mi petición personal debe estar siempre unida a que yo hago parte del pueblo. Recuerda cómo oraban David, cómo oraba, por ejemplo, Daniel, Señor, hemos pecado. Pero la misma Biblia dice que Daniel era justo delante de Dios. Pero Daniel se entiende como parte del pueblo y como parte del pueblo también él asume la responsabilidad de esa desobediencia corporativa, aunque él mismo no estuviera involucrado. Él dice, hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho esto, te desobedecimos. Porque se cruza, él sabe que ese cuerpo, esa iglesia es como una persona. Y que si el meñique le duele algo, todo el cuerpo debería dolerse junto con esa parte. De ahí entonces entramos a la dimensión comunitaria de las disciplinas, la liturgia, el estudio de la Biblia como pueblo, como lo hacemos hoy en la escuela, la oración como cuerpo de Dios, el adorar en el día de reposo, la cena, los signos y todos los principios bíblicos que tienen que ver con la fraternidad cristiana. La diaconía, que no se queda solo en los diáconos oficiales de la iglesia, sino la diaconía en el sentido de servirnos los unos a los otros, hace parte también de todas esas disciplinas espirituales a las que el Señor nos ha llamado. Esas disciplinas espirituales se convierten en los medios que el Señor usa para santificar a su pueblo, para ayudarle a decidir de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a su palabra. Pongamos un ejemplo en la historia.
Génesis 24. Versículo 63. Y esta parte incluso podría servir de aplicación para el tema de las emociones. Lo que hablábamos incluso en el retiro de parejas. Cómo muchas veces la meditación moldea muchas áreas de la vida del creyente. En el Génesis 63 hay que recordar que todo el capítulo 24 hasta el final trabaja un solo tema, y es que Abraham busca esposa para Isaac. Y todos recordamos todo el tema de que envía al siervo a que vaya, lleva los camellos y todo lo demás, y el siervo viene y dice: Señor, dame ahora un buen encuentro, ayúdame a escoger la que va a ser pareja de mi amo. El encuentro en el pozo, la mujer accede a ir, y el versículo 63 dice: y por la tarde Isaac salió a meditar al campo. ¿Ya ven? Es la misma expresión del Salmo. La espiritualidad de la meditación en soledad, en silencio, en un desierto. Dice que Isaac salió a meditar al campo. Y estando en esa meditación, alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos, y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Uno ve aquí una providencia del Señor uniendo a esa futura pareja que cumple lo del Génesis, que Dios la llevó a ella, a él. Y dice: y el siervo dijo: es mi Señor. Dice: y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho, es decir, lo que fue al pozo y todo lo demás. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. Pero uno ve aquí el ejemplo de cómo se une esa meditación y el amor. Lo que decíamos cuando hablábamos de las emociones. Las emociones deben ser meditadas, deben ser evaluadas, deben ser contrastadas con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Y sobre todo en el tema del amor se requiere mucho el discernimiento, se requiere mucho la sabiduría. Y decíamos, uno de los tratados del amor, Cantares, ¿se acuerdan? Fue escrito por un sabio. Eso debe decirle mucho a la sociedad occidental sobre la estrecha relación entre amor y sabiduría. Porque lo contrario es todo el tema del desenfreno emocional, nada sabio, que ya sabemos cuáles son las consecuencias que están causando para estas generaciones. Pero la meditación, que en hebreo es agat, es gemir, meditar, llorar, rugir, pronunciar. Incluso esta palabra se utiliza en la Biblia hebrea para el descanso del león. Es una imagen cuando el león se arrulla, que comienza porque está respirando. Bueno, esa es la imagen de esa palabra. Es como un momento de descanso, un momento donde se aplaca todo y el ser humano baja la revolución de hacia dónde va y comienza a meditar en cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Incluso el texto tiene expresiones de lamento. Isaías 31:4, ¿quién lo puede leer?
Porque así me dice el Señor, tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa, contra el que se reúne en una multitud de pastores y no se atemoriza de sus voces ni se acobarda por su multitud, así descenderá el Señor de los ejércitos para combatir sobre el monte Sión y sobre su collado. Esa es la misma expresión del agat, del rugido del león. El rugido del león del descanso, pero también el rugido del león cuando está acechando a su presa. El Salmo 38:14 dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno establecerá. No, estoy leyendo yo me equivoqué de capítulo. O sea, es 38:14, sino que estaba en otro anterior. Como golondrina, como grulla, así me quejo, gimo como paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi ayudador. La expresión que aparece del gemido es la misma de meditar, la que se traduce por meditar. Así que incluso se usa para el lamento delante de Dios. Cuando dice, como golondrina, como grulla, así me quejo, así gimo, como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi ayudador. Entonces, esta expresión de meditar también está en el contexto de la expresión del duelo, del dolor, de la angustia del ser humano. Él dice, en esos momentos es donde mis ojos miran a las alturas. Es una expresión de mirar a Dios. Y decirle, oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi ayudador. Y aquí vemos cómo el consuelo vendrá de parte del Señor. Y vemos cómo en el caso de Isaac estamos hablando de la oración privada, en un lugar privado, en un tiempo apartado. Se da cuenta, él salió intencionalmente al campo, a un lugar donde no había nadie, para meditar en el Señor. Entonces, un lugar, un tiempo, y es importante que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. A que la vida devocional no sea de acuerdo al carrusel ni al momento donde nos tome el leer la Biblia, sino que nosotros tengamos realmente un orden, una disciplina, como lo dice la Escritura, de noche, de mañana, de tarde. Que tomemos por lo menos esos 3 espacios y hagamos una pausa en el día para reflexionar, para orar, para pedir que el Señor nos siga alentando, nos siga dando fuerzas, nos siga ayudando en las decisiones que vamos diariamente a tomar. Parte de la disciplina espiritual es esa, el redimir el tiempo. Estas disciplinas no se van a dar si usted vive en un contexto de desorden. Eso no va a pasar. Cuando tenga tiempo, estudiaré la Biblia. Nunca tendrás tiempo. A menos que, consciente y responsablemente, hagas ese tiempo parte de tu vida diaria. Conscientemente, que esté en tu agenda, que lo programes como si tuvieras cualquier o la cita más importante de ese día. Que haga parte de lo que está dentro de tu programa de hacer, porque si no, nunca habrá tiempo. Siempre tendremos otras cosas. Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, miren lo que dice, creo que es un texto muy conocido, pero que debemos meditarlo
en las implicaciones de lo que está llamando el Señor. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Lo que nos lleva a ver que incluso había un gesto de lectura. La palabra agad de meditar es la lectura entre dientes, quien lee para sí. O sea, se lee en voz alta para él escucharse leyendo. Eso también hace parte del significado de la raíz agad. Pero quiero que nos detengamos a quién le está diciendo eso. Le está diciendo eso al líder en esa época militar y político del pueblo, a un general de un ejército, quien tendría que asumir infinidades de decisiones de vida o muerte para quienes él estaba en ese momento guiando. Y uno diría, bueno, ¿será que Josué tendría tiempo para manejar todas las cuestiones estatales y todas las decisiones de una guerra? Y dentro de su agenda el Señor le dice, cuídate de que no se te olvide que todos los días de tu vida, día y noche, vas a meditar en esto. Y uno se queda pensando, si nosotros, que no tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de la vida de un ejército, decimos que no tenemos tiempo para leer la Biblia, ¿qué estaría pensando Josué cuando le dijeron, parte de tus responsabilidades para manejar a este pueblo es que te tomes todos los días un tiempo en la mañana y un tiempo en la noche para pensar en esta palabra que yo te estoy dando? Y para que cuides de hacer todo lo que está escrito en ella. Vemos entonces cómo la meditación en la palabra de Dios tiene una relación muy estrecha con las decisiones que a diario vamos a tomar. Lo que el Señor le estaba diciendo es, medita en esto, para que tengas la claridad de tomar las decisiones en todo lo que vas a emprender, de acuerdo a la luz divina de la palabra de Dios, de acuerdo a la razón iluminada por la fe, para que decidas viendo más allá de lo temporal, para que tus decisiones sean guiadas por la luz de la palabra de Dios que va a iluminar todo eso. Medita para guardar, medita para obedecer, es lo que le dice a Josué. Junto con esa meditación va la oración para que haya discernimiento, para poder decidir adecuadamente de acuerdo a esa voluntad revelada por su palabra. Y nosotros vemos en toda la Biblia la relación entre el silencio, la meditación, la oración y el escuchar la voz de Dios y la sabiduría para las decisiones trascendentales en la vida. Estas disciplinas van a moldear nuestras mentes, nuestras emociones y nos ayudarán a tener una disciplina también de nuestro propio cuerpo. De ahí que sea esencial que tanto las disciplinas espirituales personales como las disciplinas espirituales eclesiales sean cuidadas por nosotros como un tiempo sagrado para Dios, como algo que es valioso para nosotros conservar y practicar. Y que realmente esté en nuestra agenda ese espacio devocional. Que no esperemos que accidentalmente o así por efecto de ósmosis, si no creemos en la evolución, sino en el diseño inteligente, tampoco creeremos que por generación espontánea se van a producir esas disciplinas espirituales. Eso no va a pasar. Así como que, ¡guau! Me levanté y hoy tengo la vida ordenada. No, es la disciplina, la estructura, ordenarnos, disciplinarnos
Eso es lo que va a generar que esas disciplinas sean posibles. De ningún desorden se genera orden. Eso va hasta contra las leyes de la física, en mi poco conocimiento de física. Así que no esperemos que si nosotros mismos no disciplinamos a organizarnos una vida espiritual disciplinada, eso no va a pasar porque, wow, no va a suceder así. A eso nos llama el Señor. Y por eso estas disciplinas hacen parte del proceso de nuestra santificación. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Sí, que el ayuno tiene una dimensión personal, pero poco hemos tratado el tema dentro de la iglesia. Una sola vez lo tratamos en un programa de radio. Les recomiendo que lo busquen. Creo que el expositor de esa fue el pastor Headley, en Gracia y Verdad, en la primera temporada, por allá. Hermanos, si no hay dudas, sigamos reflexionando sobre este tema y orando para que el Señor nos ayude.